Pensaba continuar con el tema de la soberanía de Dios. Es un tema muy amplio, pero cambié de opinión. Vamos a ver mejor algo aquí en Juan, capítulo 18. Nuestro tema está básicamente en el versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Vean, yo para esto he nacido, o sea, he nacido para ser rey. Y para esto he venido al mundo. ¿Para qué Cristo vino al mundo? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Hacemos otra oración. Dios, esta es tu palabra. Nadie puede entender este santo libro a menos que tú abras su mente y dispongas su corazón. Te pedimos que nos hables. Háblanos con claridad y ayúdanos a entender quién eres tú y ayúdanos a entender quiénes somos nosotros. Oh Dios, sin tu ayuda ni entendemos ni obedecemos. Sin tu ayuda nos perdemos. Oh Dios, no nos abandones. En el nombre de Cristo. Amén. Cristo dice: yo para esto he nacido, para ser rey. Cristo, desde que era niño, sabía a qué había venido al mundo. Cristo sabía lo que ningún otro niño sabe. O sea, normalmente un niño de 8 o 10 años pues no sabe nada. No sabe cuál es para qué ha venido al mundo, pero Cristo ya lo sabía. ¿A partir de qué edad sabía Cristo a qué había venido el mundo? No, pues eso no lo podemos saber. Cristo no lo sabía todo cuando tenía 3, 4 años, pues había muchas cosas que ignoraba. Cristo, como nosotros, fue aprendiendo cosas. Hay una parte en el Evangelio de Lucas donde dice el evangelista que el niño Jesús crecía en sabiduría y en estatura. O sea que iba adquiriendo conocimientos y junto con eso iba adquiriendo sabiduría. ¿Se acuerdan que en una ocasión se les perdió a sus padres? Bueno, se les perdió entre comillas, ¿no? Porque eso lo hizo él a propósito. Estaban bien preocupados que no lo encontraban y cuando lo quisieron regañar diciéndole que por qué había hecho eso, ¿se acuerdan lo que Cristo contestó? Dice: ¿me es necesario en los negocios de mi Padre estar? O sea que a los 12 años él sabía que José no era su padre, ¿sí? Él sabía a qué había venido. Él sabía acerca de su origen celestial, pero no sabemos exactamente a qué edad lo supo. Desde niño Jesús leía las Escrituras y él sabía que las Escrituras hablaban de él. ¿Y cómo no lo iba a saber si él estaba detrás de los que la escribieron? Cristo fue el que inspiró a los profetas a que escribieran el Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que decían de él, él sabía que lo decían de él. Él sabía para qué había venido al mundo. Por eso dice aquí: yo para esto he nacido. Estas palabras que le está diciendo aquí Jesús a Pilato, se las dijo el viernes por la mañana.
O sea, él moriría en la tarde. O sea que se las dijo unas horas antes de que él muriera en la cruz. Le dice a Pilatos: yo he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Es lo que dice en el versículo 37 y al final. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Nosotros, los cristianos, hemos sido salvados para eso mismo, para dar testimonio a la verdad. Dar testimonio a la verdad a Cristo le costó la vida. ¿Qué nos costará a nosotros? Si un cristiano no se compromete, si sigue a Cristo de lejos, sus problemas no van a ser muy grandes. Pero si queremos obedecer a Cristo, si queremos hacer la voluntad de Dios, como está escrito, tendremos problemas. En el grado en que seamos fieles, en el grado en que demos testimonio de Él, de la verdad, tendremos problemas. Jesús fue valiente al dar testimonio a Pilato. Pues Dios nos conceda a nosotros valor para dar testimonio cuando tengamos que dar testimonio. Entonces veamos en primer lugar que Cristo afirmó ser rey. Lo dice en el versículo 37. Si comparamos este pasaje con otro paralelo, parece ser que cuando Pilato le hizo esta pregunta, Jesús estaba atado de las manos. Tenían miedo de que se les escapara. Lo ataron de las manos. Hay un sermón de Spurgeon que se llama Jesús atado. ¿Qué versículo tan tremendo? ¿Jesús atado? Jesús es Dios. Jesús es el que creó los cielos y la tierra. ¿Cómo que es que el creador de todas las cosas estaba ya atado? Lo tenían amarrado, como si no pudiera hacer nada. Le dice: ¿eres tú rey? ¿Cómo es posible que tú eres rey y estás atado? O sea, esa pregunta se la hizo de seguro en son de burla. Otra cosa, sus discípulos lo habían abandonado, todos huyeron. Pero aún sin nadie que le defienda, aún atado de las manos, Cristo le dice: yo soy rey, aunque tú lo dudes, aunque me veas como me ves, yo soy rey, para eso nací. Pero Cristo lo dice sin jactancia, sin ostentación. Lo dice porque le preguntaron, dice: bueno, pues yo te contesto. Él era descendiente de David. ¿Se acuerdan cómo le gritaban los ciegos? Le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No era hijo de David, era descendiente de David. Pero esa palabra hijo de era un hebraísmo, no algo que usaban los hebreos. Entonces, como descendiente de David, del rey David, él tenía derecho legal al trono. Él podría haber sido el rey de Israel si él hubiera querido. ¿Se acuerdan que el domingo de Ramos entró en Jerusalén y la gente le echaba sus palmas a su paso y querían coronarlo rey? Ya para entonces ya era bien famoso y había sanado miles de enfermos. Entonces decían: no, pues un rey así nos conviene, multiplica los panes y los peces, no, pues ya no vamos a sufrir pobreza aquí, no vamos a necesitar ni de hospitales, ni a lo mejor hasta ni de trabajar. Un rey así pues nos conviene a todos, ¿no? Él tenía derecho legal al trono en sentido político, pero eso no le importaba a él. Cuando él predicaba, él no buscaba la gloria de sí mismo. Él no trataba de atraer la atención hacia él. Él siempre apuntaba al Padre. Miren al Padre, mírenlo a Él. Él es el que los va a juzgar. Él es al que tendrán que rendirle cuentas. Pero antes de que Cristo viniera al mundo, Él reinaba en el cielo. Él era rey allá. Todo mundo le adoraba allá. ¿Por qué tendría que venir al mundo a buscar el aplauso de la gente?
Cuando le está diciendo aquí a Pilato, yo soy rey, él sabía que Pilato se iba a burlar de él, pero a él no le importaba. Nosotros diríamos que somos cristianos a sabiendas de que la gente se va a burlar de nosotros si les decimos que somos cristianos. Hay personas que son respetuosas y si les decimos que son cristianos, sí, pues qué bueno. No, pero hay gente malvada que se burla de los cristianos. Si nosotros estuviéramos seguros que se burlarían de nosotros porque nos identificamos como cristianos, ¿diríamos que lo somos? Nosotros los cristianos debemos también dar testimonio de la verdad, pero no siempre. Hay ocasiones en que lo mejor es callar. ¿Se acuerdan que Cristo mismo dijo unas palabras que dicen, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos? O sea que hay ocasiones que es mejor no hablar del Evangelio. ¿Pero quiénes son los cerdos? No a cualquier persona le podemos decir que es un cerdo, pero hay personas que sí podemos identificarlos como tales. ¿Saben quiénes son? Aquellos que conocen la verdad, pero que no le hacen caso. Aquellos que leen la Biblia y que pasan años y siguen siendo los mismos. Son personas que si tú les dices que andan en pecado, se burlan. Son personas que dicen que son cristianas, pero que son hipócritas. A esas personas ni les digas nada. Debiéramos buscar un momento oportuno para hablar. Y que Dios nos dé sabiduría y que Dios nos dé valor para hablar cuando tengamos que hacerlo. Cristo era un prisionero que estaba condenado a muerte, pero aún así declara valientemente que es rey. Pero vean en qué circunstancias afirma hacerlo. Él en ese momento estaba triste, estaba muy débil y había sangrado mucho. Las heridas en su espalda eran profundas. En esa película de La Pasión de Cristo, dicen algunos que en realidad, como se le ven las espaldas, que no exageraron al describir los sufrimientos de Cristo de esa manera. ¿Se acuerdan que en esa película se ve cómo le entra un látigo que tenía muchas puntas, le entra en la espalda y cuando lo jalan, arranca pedazos de carne? ¿Se acuerdan? Bueno, los que vieron esa película, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, dicen que esa película no exagera, que así fue exactamente, más o menos como... Entonces ya había sangrado mucho, por lo tanto estaría muy débil. Además, una noche antes, había pasado toda la noche orando en Getsemaní, ¿se acuerdan lo que pasó ahí? La agonía de Cristo en Getsemaní fue física, fue mental, fue emocional, fue espiritual. Una agonía como nadie ha experimentado. Y luego a la medianoche lo llevaron con Anás, luego lo llevaron con Caifás y luego lo llevaron con Herodes. No había tenido ningún minuto de descanso. Pero a pesar de todo, a pesar de su apariencia, a pesar de su debilidad, él afirma ser rey. Pero Pilatos no podía entender eso. No tenía ojos espirituales para poder entender eso. Mejor lo vio el buen ladrón. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que mejor él entendió que Cristo tenía un reino que Pilato mismo. Y eso nos demuestra que los inconversos tienen ojos, pero para las cosas materiales, pero no para las espirituales. Un cristiano tal vez ande en este mundo sin dinero, sin amigos, con problemas, pero aunque la gente lo desprecie, Dios lo reconoce. Y así pasaba con Cristo. En ese momento no parecía ser Dios, pero Él era Dios. Los inconversos no ven el cristianismo como algo bueno.
Los inconversos no ven el cristianismo como algo recomendable, pero me estoy refiriendo al cristianismo verdadero. Porque hay una clase de cristianismo que les gusta a muchos. Hay una clase de cristianismo falso que es muy popular. Que hay iglesias donde van 10,000, 15,000, 20,000 personas. Pero el evangelio que les predican en esas iglesias es un evangelio falso. Les gusta. Hay iglesias donde les predican el evangelio verdadero y van muy pocas personas. Pilato despreció a Jesús hace 2000 años, 2000 años y fracción. Y muchos hacen hoy lo mismo. Muchos piensan que el cristianismo ha sido rebasado por la ciencia, que el cristianismo ha sido refutado por la ciencia. Muchos dicen que el cristianismo es para gente débil, para gente ignorante, pero no para gente inteligente. Dicen algunos, sí, pues yo te felicito que tengas una religión. Está bien que tengas una religión, pero oye, ¿cómo que hablas del juicio? Hablas del cielo, hablas del infierno. Eso es para fanáticos, eso es para tontos. Una persona inteligente no puede creer en esas cosas. Si nosotros nos identificamos como cristianos y le decimos a nuestros conocidos que creemos que habrá un juicio, que creemos que hay un cielo, que habrá un infierno para los que no se arrepienten, pues a lo mejor mueven la cabeza y dicen, bueno, pues a lo mejor ya se está volviendo loco. Pero vean, viene el Papa en su papamóvil, la gente le hace unas fiestas, y los que pueden lo tocan y le besan la mano, ya casi les da el soponcio cuando lo hacen. Ven, a un mentiroso lo reciben con los brazos abiertos, y a Cristo lo mataron. A un mentiroso lo reciben con pompa, con fiestas, y a Cristo, que vino a traer la verdad, lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Porque les dijo la verdad, porque no les gustó lo que les dijo. Hay personas que empiezan a leer la Biblia y les gusta, les parece simpática, divertida, entretenida, pero cuando les cae el 20 y entienden que Cristo les exige obediencia, ¿qué? ¿Entregarle mi vida a Cristo? ¿Obedecerle incondicionalmente? Pero entonces no tengo yo criterio, entonces yo no puedo vivir mi vida a mi manera. Tengo que sujetarme a lo que la Biblia dice, a lo que dijo un hombre que vivió hace más de 2000 años. ¿Cómo? Muchos quieren una religión o una Biblia que les haga sentir bien. Son personas que quieren que Dios les dé por su lado, que la Biblia les apruebe, que la Biblia les apapache, que les dé por su lado. Les importan sus sentimientos, les importa su vida, les importa su futuro, pero no les importa lo que Dios dice, no les importa la verdad, no buscan la verdad. Hubo cristianos en siglos pasados que murieron por Cristo, dieron su vida por la verdad. No les importó la persecución, no les importó la vergüenza, no les importó dejar a sus mujeres viudas y a sus hijos huérfanos. Si nosotros estamos dispuestos a seguir a Cristo, si estamos dispuestos a creer en la verdad y a obedecerle, nos exponemos a la burla, al rechazo, a la persecución, y al rato pudiera ser que hasta la muerte. Pilato se burlaba de Jesús, pero ni idea tenía quién era él. Estaba ahí enfrente del todo lleno de sangre, de tierra, de sudor. ¿Cómo va a ser? Pilato se burló de Cristo. Ahora Dios se burla de Pilato. Las personas que se burlan de Dios, las personas que se burlan de la Biblia, díganme, ¿qué pierde Dios?
Dios no pierde nada. Los falsos evangelios, las iglesias falsas, tal vez tengan algunos seguidores, pero el evangelio verdadero es despreciado por muchos. A la gente les importa su futuro, su progreso, el lujo. Y si van a una iglesia, pues mientras más bonita esté el templo, edificios grandes, lujosos, cortinas, muebles de cedro, un órgano monumental, el coro, cosas así. Eso les gusta. Les gustan las vestiduras ostentosas de los sacerdotes, los lujos papales, sacerdotales. Pero nosotros amamos la verdad. Nosotros amamos a Cristo, que es la verdad, por lo que Él es, por lo que Él representa. Independientemente de cómo sea un templo, independientemente de lo lujoso que pueda ser, eso es lo de menos. Para nosotros, un templo lujoso no tiene mucha importancia. Nosotros valoramos más la cruz, lo que la cruz representa. Cristo le dijo a Pilato: tú dices que yo soy rey, aunque lo digas en son de burla. Todos los que se burlan de Jesús, todos los que se burlan de los cristianos, un día tendrán que reconocerlo, tendrán que admitirlo, pero será demasiado tarde. Cristo va a venir de nuevo. Él lo dijo, estamos esperándolo. Pudiera ser que no tarde mucho. ¿Y saben qué va a pasar cuando Cristo venga? Cristo les va a pagar a todos aquellos que se burlaron de Él. Cristo se va a reír de ellos. Es lo que dice en Proverbios 1. Cuando los hombres sean arrojados al infierno, Cristo se va a burlar de ellos. Wow. Cristo se va a sentar en su trono blanco. Cristo va a juzgar a todos los pecadores, a todos los hombres que vivieron en este mundo, a todos los que pisaron este planeta. Entonces Pilato va a entender de quién se burló. Ya lo entiende ahora. Cristo dijo ser rey, pero ¿en qué sentido lo era? Bien, Cristo era rey antes de venir al mundo, ya se los dije yo. Pero cuando Cristo aquí está diciendo yo soy rey, no se refería a aquel reinado que tenía allá en el cielo antes de venir. No, se refería al reino que Él vino a establecer en la mente y en el corazón de todos los suyos. O sea, Cristo es el rey de los cristianos, de los creyentes, de los que nos sometemos a Él. Señor, lo que tú digas, ¿qué quieres que haga? Yo voy a hacer lo que tú me digas. El cristiano verdadero es el que se somete incondicionalmente a Él. No podemos ponerle, ni podemos ni queremos ponerle limitaciones. Señor, lo que tú digas. Pero ¿cómo estableció Cristo su reino? Vean, los grandes emperadores establecieron sus imperios con base en las armas, con base en el poder. Pero Cristo estableció su imperio en el corazón y en la mente de los hombres a través de la verdad. Cristo estableció su reino por medio de la verdad y por medio del amor, lo que los emperadores de este mundo no pueden hacer. Nosotros, los cristianos, nos hemos sometido voluntariamente a la dirección de Cristo, le hemos entregado nuestras vidas. Nuestra mente está sujeta a lo que dice su palabra. Que si me preguntan que si algo es bueno, lo que la Biblia diga. Si Dios dice que algo es bueno, eso es bueno. Si la Biblia dice que algo es malo, eso es malo. Yo no tengo un criterio propio para eso. No, lo que Dios diga. Estamos sujetos a su palabra, pero vean, estamos en este mundo. Nos sujetamos a las autoridades en este mundo. Los cristianos pagamos nuestros impuestos, nos sujetamos a las autoridades, pero quien gobierna nuestras almas es Cristo. Él es nuestro rey. Cristo gobierna nuestras almas. Los reyes gobiernan por la fuerza
imponen su autoridad por la fuerza, pero Cristo no hace eso. Cristo gobierna sobre nosotros basado en el amor y en la verdad. Y en segundo lugar, Cristo está declarando aquí en este texto que para Él su reino era lo más importante. Para eso vino Cristo, para establecer su reino. Él era el rey de ese reino. Dice, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Vean, Cristo dice, yo he venido al mundo. Cristo vino al mundo de una manera como nadie ha venido. Ustedes conocen el tema de la encarnación de Cristo. Cristo se encarnó. Eso quiere decir que antes de venir al mundo, Cristo no era carne, no era de carne. Él existía antes de venir. Pero Él, en el cielo donde Él estaba, Él no era carne, no era de carne y hueso. Él era espíritu puro allá donde estaba. Entonces Cristo vino y se encarnó, quiere decir que se hizo hombre. Él sería el rey de los hombres, pero para que pudiera ser el rey de los hombres, Él tenía que convertirse en un hombre. Si quería salvar a los hombres, tenía que ser un hombre. ¿Pero por qué? Vean, los testigos de Jehová dicen que Cristo no era un hombre. Dicen que Él era un ángel. Pero ellos no entienden que si Cristo hubiera sido un ángel, Él no hubiera podido morir por nosotros. No se puede, no podía ser. Para poder gobernarnos, para poder gobernar nuestras almas, Él tenía que ser de nuestra misma naturaleza. Nosotros íbamos a ser sus gobernados y Él iba a ser nuestro gobernador. Pero si hubiera sido un ángel, Él no hubiera podido gobernarnos. ¿Por qué? Vean, no sé si ustedes sepan que ya desde la iglesia primitiva hubo una secta que enseñaba que el Jesús que había venido, en realidad Él no era un hombre. Decían que Cristo adoptó la apariencia de un hombre, pero que Él no era un hombre. A esos se les llama los docetistas. Esa palabra docetista se deriva de la palabra doqueo, que significa apariencia. O sea, creían que Cristo adoptó la apariencia de un hombre, pero que no era un hombre. Y es por eso que podía calmar la tempestad, resucitar a los muertos, sanar a todos los enfermos, incurables, etc. Decía, un hombre no puede hacer eso. Entonces Él no era un hombre, Él tenía la apariencia de un hombre, pero Él era Dios, pero no era un hombre. Pero ellos no entienden, Cristo tenía que ser hombre. Era Dios, pero era hombre al mismo tiempo. En nuestra mente no alcanzamos a entender bien ese asunto. ¿Cómo es que Cristo era hombre y Dios al mismo tiempo? Era Dios, pero Él se cansaba. Él tenía que dormir, tenía que descansar, tenía que recuperar fuerzas. Eso es porque Él era un hombre. Pero si Él era Dios, ¿cómo es que se cansaba? ¿Cómo es que tenía hambre? Dios no puede tener hambre, ni puede cansarse tampoco. Bien, Dios se encarnó en el vientre de la Virgen María. El niño Jesús estuvo en el vientre de su madre 9 meses como todos los demás niños. En ese sentido se pareció a todos los demás niños. Pero hay una diferencia, porque nosotros tenemos un padre humano y Cristo no lo tuvo. Cristo tuvo una madre humana, pero su padre no era humano. José no era su padre. Era su padre, pero adoptivo. Desde que estaba en el vientre de su madre se le puso por nombre Jesús. Acuérdense ustedes, la palabra Jesús quiere decir Salvador. O sea, eso implicaba cuál era su misión a la que Él había venido. ¿A qué había venido? A salvar. Cristo no vino a tratar de salvar, Cristo vino a salvar. No vino a ver si le dábamos permiso de salvarnos, no, Cristo vino a salvar. No vino a hacerle la lucha
a ver si se le hacía y podía salvar a unos cuantos. No, Él ya sabía cuántos iban a ser salvos. Si Cristo no hubiera venido al mundo, nadie hubiera podido ser salvo, nadie. Cristo vino porque era absolutamente necesario. Era necesario que viviera una vida santa y que muriera en la cruz. Ambas cosas eran necesarias. Si Cristo hubiera pecado, no hubiera podido ser nuestro Salvador. Y si no hubiera pecado y no hubiera muerto en la cruz, tampoco hubiera podido ser nuestro Salvador. Era necesario que viviera una vida santa y perfecta, que obedeciera la ley y que muriera en la cruz y que resucitara. Todo eso estaba implícito en su tarea como el Mesías, como nuestro Salvador. Entonces el rey vendría a salvar a sus súbditos, a derramar su sangre por los súbditos. Cristo no derramó su sangre por todo el mundo. Cristo no murió, yo ya morí, yo ya puse mi parte, el que crea, ese se salva. En un sentido es así, en otro sentido no. Cristo no murió para hacer posible la salvación de los pecadores. Cristo pagó por personas específicas. Derramó su sangre por los escogidos, pagó por ellos. Cristo no pagó en la cruz por todos, pagó nada más por los escogidos. ¿Quieres tú saber si Cristo pagó por ti? ¿Quieres saber si tú eres uno de los escogidos? Si tú dejas el pecado, si te arrepientes, si dejas el pecado y te sometes a Cristo, tú eres de los escogidos. Y Cristo derramó su sangre por ti. No podemos decirle a un inconverso, Cristo murió por ti. No podemos decirle eso, ni debemos decírselo, porque no sabemos si murió por él. No sabemos. Para que Cristo muriera en la cruz, era absolutamente necesario que naciera de mujer. Su encarnación era indispensable para la expiación. Entonces Cristo, que sería la verdad, tenía que encarnarse. Cristo era la verdad encarnada, la verdad en persona. Si nosotros hablamos de la verdad, tal vez se rían de nosotros, pero a esas personas que se ríen de nosotros, ¿para qué estarles insistiendo? Lo que tenemos que hacer es vivir la verdad, que ellos puedan verlo. O sea, los inconversos aman más los hechos que las palabras. ¿Para qué andarles diciendo que somos cristianos si no nos quieren oír? Bueno, vivamos como cristianos. Que ellos vean que somos cristianos verdaderos, que no somos hipócritas. Cristo no solamente habló la verdad, Él era la verdad. Cristo era la verdad que vino en carne y sangre. Y es por eso que tiene poder sobre la carne y sobre la sangre. Dice en el versículo 37, yo para esto he venido. Así les dice. Vean, los profetas que vinieron antes de Cristo hablaban cosas que Dios les revelaba. Pero Cristo nos trajo todo el consejo de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban cosas parciales. Isaías dijo unas cosas, Ezequiel otras, Daniel otras. A nadie se le reveló todo, pero a Cristo lo sabía todo. Cristo nos trajo todo el consejo de Dios. Cristo se cuece aparte. Cristo está por encima de todos los profetas. Cristo procedía de Dios. Cristo conocía todo lo que hay en la mente de Dios. O sea, Cristo no ignoraba nada acerca de Dios. ¿Por qué? Porque Él era Dios, así de sencillo. Los profetas ignoraban muchas cosas, pero Cristo no ignoraba nada. Y vean, ustedes saben a qué edad empezó Cristo su ministerio. Tenía 30 años. Desde que nació hasta los 30 años, Cristo estuvo sujeto a sus padres. ¿Cómo ven eso? Desde que era joven, ayudó a su padre adoptivo en la carpintería. Ahí estuvo escondido. Él tendría, tal vez, el deseo de salir y de ir a evangelizar y de ir a sanar enfermos. Pero antes de los 30 años no anduvo haciendo eso. El primer milagro que Cristo hizo, lo hizo a los 30 años.
Hay unas películas mexicanas, por cierto, donde pintan a Jesús que era un niñito y hacía milagros. Son tonterías esas. Hasta los 30 años, vean, Cristo se dio a conocer. Fue a los 30 años cuando Él salió de su retiro. Desde que tuvo uso de razón, hasta los 30 años, Cristo estaría estudiando, leyendo. Él sabía que tenía que darse a conocer, sabía que iba a predicar en el monte, que tenía que predicar en la costa del mar, tenía que reunir a sus discípulos, tenía que enviarlos a predicar. No salió porque le gustara ser visto por los hombres. Él salió en el momento apropiado a decir lo que Dios le guiaba a decir. Cristo hablaba no buscando popularidad, sino porque Él iba a establecer su reino por medio de la verdad. Sus discípulos convivieron con Jesús un poco más de 3 años. Ese fue su gran trabajo. Enseñarles a sus discípulos, capacitarlos, prepararlos para enfrentar todo lo que venía. Nosotros somos descendientes de ellos, de las enseñanzas que ellos nos comunicaron, todos los apóstoles. Cristo iba a ser un ejemplo para los hombres y por lo tanto no se escondió de los hombres. Ustedes saben que sus enemigos, sus opositores, hicieron todo lo posible por encontrarle fallas, investigaron. Qué gusto les hubiera dado encontrar una falla en su carácter. Pero ellos estaban conscientes de que nunca pudieron descubrirle algo malo a Él. Cristo nunca mintió. Cristo nunca hizo nada indebido. Nunca hubo en este mundo nadie tan puro y tan santo como Él. ¿A qué vino Cristo? A reinar. Y ahora yo les pregunto, ¿reinan ustedes? ¿Reina en su casa? ¿Reina en su matrimonio? ¿Reina en su hogar? Los hogares donde reina el marido, pobre de la esposa. Los hogares donde reina la esposa, pobre del marido. Donde reina uno o el otro, pobres de los hijos. Los hogares, los mejores hogares es donde Cristo reina, donde Cristo está en el centro, donde todos se someten a Él. Cristo vino para reinar. Cristo nos exige obediencia. Cristo no suplica nuestra obediencia. Ándenle, por favor, obedézcanme. Para que Cristo sea tu Salvador, primero tiene que ser tu Señor. Las personas que no quieren obedecerle, no los puede salvar. Muchos quieren aceptar a Cristo como su Salvador, pero el asunto no es que tú le reconozcas como tu Salvador. Primero reconócele como tu Señor. Él es tu dueño, Él es Dios. Él exige nuestra obediencia. Hay muchos que le dicen, Señor, Señor, pero no le obedecen. Así se los dijo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dices que soy el Señor, pues obedéceme. Jesús reveló, vean en tercer lugar, la naturaleza de su poder como Rey. Cristo no dijo, he venido para establecer un reino. Si Cristo hubiera dicho eso, Pilatos a lo mejor lo malinterpretaba. No, lo que Cristo dijo fue, vean en el 36, dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea, con estas palabras Cristo da a entender que su reino no es como los reinos terrenales. No se parecen nada a los reinos de este mundo. ¿De qué tratan los reinos de este mundo? Pues de políticas, de armas, de dinero, de impuestos, de política, de cosas así. Pero el reino de Cristo habla de amor, habla de verdad, trata sobre realidades infinitas. El reino de Cristo no trata ni de opiniones, ni de ideas, ni de especulaciones, sino de verdades sustanciales. Cristo habló de manera de darnos descanso en nuestras almas. El descanso que Cristo ofrece
solamente lo pueden conocer los que se someten a Él. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Pero cuando Cristo dice venid a mí, se refiere, vengan a mí y obedézcanme. Porque quieres venir a Cristo, quieres descansar de tus aflicciones, de tus problemas, pero no quieres obedecerle, no hay solución para tus problemas. Tienes el problema más grande y no te importa. Cristo habló de las cosas que son realmente importantes, de las cosas eternas. Escuchen, toda relación humana se va a acabar. Va a llegar el día en que el marido pierde a la esposa pierde al marido, perderemos a nuestros hijos, perderemos nuestras casas, todo lo que tenemos se va a acabar. Pero entonces, ¿qué viene después? La relación más importante de todas es nuestra relación con Dios, porque esa relación empieza aquí y continúa allá y será por la eternidad. Cristo vino a hablarnos de las cosas que son las más importantes de todas. Entramos en la vida cristiana en una correcta relación con Dios a través del arrepentimiento y de la fe. Cuando una persona se arrepiente, al ratito entiende que ya es perdonada. No hay descubrimiento más grande para un cristiano que entender que sus pecados han sido perdonados. ¿Será cierto que ya Dios me perdonó todos mis pecados? ¿Es cierto eso? Si yo lo creo, tengo motivos para cantar, para bailar, para reír, para saltar. Saber que Dios me ama, saber que ya Dios me perdonó, saber que soy su hijo y que el día que yo me muera me iré con Él. No hay nada más importante que esto. ¿De qué sirve tener mucho dinero y tener una casa preciosa, muchos lujos y comodidades y no estar en una buena relación con Dios? Hay millonarios que ríen, que cantan y que bailan, se compran lo que quieren, pasean donde quieren, pero como no tienen una relación con Dios, ¿de qué sirve que rían y que canten? Va a llegar el día que ya nunca van a reír, ya no van a poder cantar. Estarán en un lugar donde solamente habrá lloro, remordimientos, crujir de dientes. Si ustedes conocen las Escrituras, si ustedes conocen la Biblia y no obedecen a Jesús, ¿por qué no lo hacen? Si no le reconocen como su Señor, si no se someten a Él, entonces, ¿para qué leen la Biblia? La leemos no para entretenernos, leemos la Biblia no para que nos dé sueño, leemos la Biblia porque queremos saber la voluntad de Dios y queremos hacerla. Mal negocio es leer la Biblia y no obedecerla. Jesús tiene poder sobre su pueblo porque da testimonio a la verdad. Bien, los fariseos no hacían eso. Los fariseos hablaban mucho de los diezmos, hablaban de los sacrificios, de las ofrendas, de los diezmos, de los ayunos. Pero vean, las personas afligidas, las personas que sufrían, ¿de qué les servía eso? Cristo tiene poder sobre nuestros corazones, ¿saben ustedes por qué? Porque nosotros entendemos que un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz, fue suficiente para salvarnos. Las misas ya son obsoletas. Las misas no sirven de nada. Las misas es pura incredulidad. Cristo hizo en la cruz todo lo que tenía que ser hecho para salvarnos. Si tú crees en eso, tú eres salvo. Tú no vas a ser salvado por lo que tú hagas. Somos salvados por lo que Él hizo en la cruz. La salvación es gratis. Pero a muchos no les puede caer eso en la mente, no les cabe en la mente. Cristo estaba en la cruz y dijo, todo está consumado, todo está hecho. Ya hice todo lo que tenía que ser hecho. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Creer y nada más. El perdón es gratis. La salvación no te cuesta. A Cristo le costó para que no nos costara a nosotros. Pero muchos pobres creen que van a ser salvos porque dan ofrendas. Creen que serán salvos porque dan diezmos. Un hombre de aquí junto, un día me dijo que iba con los esos de Pare de Sufrir, que están ahí en Calzada de Ignacio Zaragoza. Dice, no, don Moy, dice, debería usted de ir ahí. Dice, ¿sabe qué dice el pastor? Dice,
Dice que ahí no aceptan monedas. No. Van ustedes a dar su ofrenda. Dice, aquí no aceptamos monedas. Queremos puros billetes. Dice, por favor, dice, no salgan con billetes de a 20. Dice, sacan unas sabanotas. Dice, y un hombre la agarra de una esquina y otro de otra y otro de otra. Y se llevan la sábana llena de billetes de a 100, de 200, de 500. No, hombre, dice, pobres. Creen que se van a ir al cielo porque dan dinero. Los tienen engañados. Los domingos, vayan ustedes a la basílica. Bueno, no vayan. Pero si van muchas personas ahí que tienen necesidades, aflicciones, enfermedades, tristezas. ¿Y cómo salen de ahí? ¿Saben cómo salen? Peor que como llegaron. Pues sí, dejaron ahí su limosnita, pero pues ¿de qué les sirve todo? Pero es que los sacerdotes no creen en el único sacrificio de Cristo. Cada misa es un sacrificio. Ustedes saben, la palabra misa quiere decir sacrificio. Levantan la hostia, están sacrificándolo. Ingratos, no están conformes con haberlo matado hace 2000 años, lo matan en cada misa. ¡Wow! Asesinos. Cristo tiene poder en nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque Cristo nos enseña la verdad pura. Él es la misma verdad. Cristo nos enseñó la pura verdad de Dios, no un poco de Dios y otro poco de filosofías humanas. Vean, nosotros predicamos lo que dice la palabra de Dios y no queremos mezclarla con filosofías humanas. No creemos un poco en lo que dice este libro y otro poco en lo que cree ¿cómo se llama? Aristóteles o Platón o Kant o cosas o tipos de esos. La verdad que Cristo nos trajo no era una mezcla de inspiración y una mezcla de filosofías humanas. Pero entonces, ¿quiénes son los que creen en esa verdad? Nos lo dice más adelante. Vean cómo dice al final del 37. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Pero vean lo que dice al final. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si tú eres de la verdad realmente, escucharás su voz. ¿Qué quiere decir esto? Que le vas a obedecer. Los que escuchan la voz de Dios, escuchen, no la del predicador. Los que escuchan la voz de Dios a través de la voz del predicador son enseñados por Dios. Son los que caen de rodillas. No caen de rodillas delante del predicador, caen de rodillas delante de Cristo. Y esas personas a quienes les cae esta voz, que les penetra hasta adentro, no van a caer en las mentiras de los falsos maestros. Hay personas que han estado en una religión falsa 2 años, 4 años, 6 años, 20 años. Este servidor estuvo con los pentecostales 9 años. Estuve 9 años escuchando una mezcla de mentiras y de verdades. Dios tuvo misericordia de mí y me sacó de ahí. Pero hay muchas personas que han estado metidas en una religión falsa y nunca salen de ahí. Los que son enseñados por Cristo, aquellos que reciben la verdad de Dios mismo, no pueden caer, al menos definitivamente, en las mentiras de los falsos maestros. Una persona que es honesta, una persona que es sincera, una persona que busca a Dios sinceramente, lee la Biblia y dice, pues ese predicador dice una cosa, pero pues la Biblia dice otra, ¿a quién le creo? Hay personas que leen la Biblia y no entienden ciertas cosas, pero otras cosas sí las entienden. Pues cuando entienden algo y luego el predicador, el pastor dice algo, dice, no puede ser. Eso que está diciendo el pastor no es cierto.
pues que me perdone, pero esto que está diciendo no es cierto. Cristo dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, mas al extraño no seguirán, porque no conocen la voz de los extraños. O sea, los creyentes sinceros, los que realmente tienen un conocimiento de Dios que ha sido implantado por el Espíritu Santo, escuchan a un predicador falso y dicen, no, ese es un predicador mentiroso, que no nos venga con cuentos. Cristo nos ha liberado, Cristo nos ha dado la libertad, Cristo nos ha hecho libres y ya no caeremos en la trampa. Y es que como Cristo mora en nuestros corazones, la verdad mora en nuestros corazones. Es como decir que los creyentes tienen un sexto sentido que les hace decir, esta es verdad, esta no. O sea, como que Dios nos da un discernimiento de que entendemos inmediatamente cuando escuchamos una doctrina, eso es verdad o eso es mentira. El Espíritu Santo mora en el creyente. También podemos decir que Cristo mora en el creyente. No, eso no es una contradicción. Entonces, si Cristo mora en nosotros, si Cristo habita en nuestros corazones, de ahí no lo pueden sacar. A mí, yo tengo como unas 10 Biblias. A mí me pueden robar mis 10 Biblias. Pero si Cristo está aquí, a Él no me lo pueden robar. Juan Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino, allá dentro de la cárcel, aunque no lo dejaran tener la Biblia, no importaba, él tenía a Cristo aquí y tenía su verdad aquí. Pueden robarnos todas nuestras posesiones, pero a Cristo no nos lo pueden robar. Los que conocen la verdad, los que aman la verdad, lo demuestran con sus hechos. ¿Por qué mataron a Cristo? Porque Cristo denunciaba los hechos de los fariseos. Les habló duramente, les dijo hipócritas. Eso no se lo pudieron perdonar. En 2 ocasiones, Cristo entró a purificar el templo. En los inicios de su ministerio y ya al final. ¿Se acuerdan ustedes de eso? En 2 ocasiones entró y echó fuera a los mercaderes del templo. La última vez que lo hizo, eso fue el colmo. Ya no se lo pudieron perdonar y sobre de él y sobre de él. Y Cristo lo hizo a propósito, porque Él sabía que eso iba a ocasionar su muerte y eso es lo que Él quería, que lo mataran. Cristo tenía que morir y murió en el momento exacto, en el momento prescrito por Dios. Los fariseos se jactaban de que conocían de memoria los versículos, pero Cristo los acusó de devorar las casas de las viudas, de buscar las primeras sillas en las sinagogas, los acusó de limpiarse por fuera, pero no limpiarse por dentro. No le daban importancia al aspecto interno. ¿Cómo les dijo a los fariseos? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Si ustedes conocen la verdad, vivan conforme a ella. Que no crean los que les rodean, que no crean sus semejantes, que ustedes son hipócritas, que dicen una cosa y hacen otra. ¿Cómo podemos detectar a un cristiano verdadero? Un cristiano verdadero no quiere pecar. No quiere pecar de ninguna manera. Un cristiano verdadero quiere ser perfecto. Un cristiano verdadero quisiera parecerse a Cristo. Estamos lejos de ser como Él, pero quisiéramos ser como Él. Cristo era puro, sincero, transparente. Así quisiéramos ser nosotros. Cristo nos enseñó su método para reinar. En cuarto lugar, Cristo nos enseñó su método para reinar. Dice, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Cómo estableció Cristo su reino? No por la fuerza de las armas, no por la fuerza de las armas. Eso hizo Mahoma, el fundador del Islam. El Islam creció por las armas. Eso hizo Roma, las cruzadas, y vino a México y a Centro y a Sudamérica implantando su religión por las armas, matando a los pobres indios que no querían sujetarse a Roma.
Pero Cristo no vino a implantar su reino así. ¿Se acuerdan que cuando fueron a arrestar a Cristo, los fariseos y los soldados, Pedro sacó una espada que traía para defender a Cristo y le cortó a uno la oreja, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dijo Cristo? No, guarda esa espada, Pedro. Esa espada guárdala para partir los limones, pero no la puedes usar para andar cortando orejas, ¿sí? Nadie debe ser obligado a aceptar una opinión por la fuerza. Escuchen esto. Nadie debe ser obligado a aceptar una opinión por la fuerza, mucho menos la verdad. Nosotros te predicamos la verdad. Si la verdad no te gusta, te puedes ir a otra iglesia. Hay iglesias que te van a decir mentiras. Nosotros te decimos en este púlpito la verdad, pero la verdad a muchos no les gusta y por eso muchos vienen y luego se van a otra iglesia. Ustedes saben que hubo tal cosa como la Santa Inquisición. ¿Qué es lo que hacía la Santa Inquisición? Matar a las personas que no estuvieran de acuerdo con la Iglesia Católica. Ellos ellos defendían lo que ellos creían que era la verdad y mataban a los que se oponían a ella. Pero la verdad no necesita que hagamos esas cosas. La verdad se recomienda por sí misma. No podemos obligar a nadie a que crea en ella. Cristo no nos obliga. Dios escogió a los que serían salvos. ¿Dios nos obliga a ser salvos? ¿Dios nos obliga a arrepentirnos de nuestros pecados? No. Si tú quieres, mira, tú eres pecador. Y si no te arrepientes, ya sabes lo que te espera, cuello. Pero Dios no obliga a nadie. Dios quiere que nos arrepintamos voluntariamente, que nos entreguemos a Él voluntariamente. Jesús y sus apóstoles no usaron de artimañas para ganar almas, no usaron de sofismas tampoco. Hay algunos falsos maestros que tienen muchos admiradores. ¿Y saben por qué? Pues porque son doctores en teología. Una persona puede ser doctora en teología y haberse graduado con los más altos honores sin ser salva. Una persona puede haber escrito muchos libros de teología así de gruesos y no haber sido salva. ¡Wow! ¿Saben ustedes por qué juzgaban y criticaban a Cristo? Porque según ellos, Cristo no estudió en ninguna universidad. Vean, todos los grandes rabinos habían estudiado al pie de grandes rabinos, ¿sí? Pero Cristo no estuvo a los pies de ningún rabino. Cristo estaba a los pies de su Padre Celestial, recibiendo el alimento de arriba. Menospreciaban a Cristo. Cristo empezó su ministerio a los 30 años. Y ya para los 30 años, como no se rasuraba, tendría la barba larga. Pero su barba sería negra porque pues a los 30 años, pues cualquier persona tiene la barba negra, ¿no? Pero los rabinos, todos tenían la barba blanca. Entonces lo menospreciaban, dicen, oye, ¿ese dónde aprendió? ¿Cómo es posible que tiene la barba negra y nos viene a regañar a nosotros que tenemos la barba blanca? No. Hay algunos que piensan que si un pastor se graduó en la universidad, terminó una maestría o un doctorado, ese tiene que ser un mejor pastor. ¿Pero qué? ¿De dónde sacaron eso? Los apóstoles, lo que hicieron, ellos no fueron a ninguna universidad. Muchos de ellos eran pescadores, eran gente pobre, y Dios los usó. Hay predicadores, hay pastores que reciben miles y miles de dólares al mes de diezmos y que van con los mejores sastres, usan los mejores trajes y corbatas de seda y cosas así. Y la gente los admira por su forma de vestir y por su forma de hablar, porque pues, tienen mucho carisma, impresionan a la gente. Cristo nunca usó ropa lujosa. Cristo nunca tuvo un coche propio. Cristo nunca tuvo lujos. Cristo nunca tuvo casa propia.
Cristo fue pobre toda su vida. Cristo se ganó el corazón de los suyos por medio de la verdad y por medio del amor. Cristo nunca ha tratado de llamar la atención hacia su persona, sino hacia la verdad. El cristianismo verdadero nunca fue promovido por la política, ni por el engaño, ni por la exageración tampoco. Nuestra obligación es predicar el Evangelio. Nuestra obligación es entender la palabra. Nuestra obligación es estudiar un texto hasta que lo entendamos. Porque si no lo entendemos, ¿cómo se lo vamos a comunicar a otros? Pero no solamente debemos entenderlo, debemos ponerlo en práctica. Porque ¿cómo le vamos a decir a otros que hagan lo que nosotros no hacemos? Nosotros los pastores estamos comprometidos a sujetarnos a lo escrito, lo mismo que ustedes. Todos somos esclavos de lo que Dios dice aquí. Esta es la palabra de Dios. Este libro no lo inventaron los hombres. Nuestra obligación es predicar el Evangelio y Dios hará que su palabra no vuelva vacía. Dios es todopoderoso y puede obrar en el corazón de los hombres, aunque sus pecados estén grabados en su misma naturaleza, metidos en su sangre. Dios puede salvar al peor de los pecadores. Entonces, si nosotros decimos algo que a la gente no les agrada, ¿qué podemos hacer? Ni modo de pedirles disculpas por decirles la verdad. No vamos a rebajar la verdad, no la vamos a endulzar, no la vamos a suavizar para que se les haga más digerible. Tenemos que decirle la verdad. Dios dice que eres pecador, créele. Dios dice que si no te arrepientes hay un infierno preparado para ti, créele. Pero también Dios dice que si te arrepientes, Dios te perdonará y te recibirá con los brazos abiertos, créele. Créele porque Él te está diciendo la verdad, Él no miente. Si no quieres creernos a nosotros, créele a Él. Cuando la palabra de Dios penetra, Dios puede doblegar el orgullo del hombre más soberbio. Cristo dio testimonio de la verdad, pero exactamente ¿de qué dio testimonio? Vean, Cristo habló del amor de Dios, pero también de la ira de Dios. Dios es amor, pero Dios castiga. Una cosa no contradice a la otra. Cristo habló del cielo, pero también del infierno. Cristo habló que si te arrepientes te perdona, pero que si no te arrepientes. Cristo sufrió terribles agonías en la cruz, y aún antes. ¿Saben por qué sufrió Cristo? ¿Qué necesidad tenía Cristo de sufrir? Cristo sufrió porque Dios es justo. Dios castigó nuestros pecados en Él. Cuando Cristo sufrió, todo lo que sufrió, lo sufrió no por su pecado, porque Él no tenía, sufrió por nuestro pecado. Dios castigó en Cristo el pecado de su pueblo, el pecado de los suyos. Cristo fue castigado para que nosotros no lo fuéramos. Es increíble que personas pecadoras como nosotros podamos caminar un día por las calles de oro. Cristo dio testimonio de que Él levantaría para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Les dijo a los judíos que ellos serían desechados, fueron desechados hasta la fecha. Los judíos que han llegado a ser salvos a través de la historia después de Cristo han sido muy pocos. Cristo les dijo a los fariseos que sus ovejas oían su voz. Dice, y ustedes no son de mis ovejas. Los que oyen la voz de Cristo y no le siguen no son ovejas, son cabritos. ¿Quieres saber si Cristo derramó su sangre por ti? Pues le sigues. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me obedecen. Cristo les hizo ver a sus seguidores cuánto odia Dios la hipocresía. Qué terrible que una persona crea que es buena, qué terrible que una persona crea que es santa y que le espera al cielo cuando sea todo lo contrario. Vivir engañados toda la vida para descubrir a la mera hora que lo que van a tener no es el cielo, sino el infierno. La Biblia es el libro que más se vende en el mundo. Pero no vayan ustedes a pensar
que la Biblia es el libro más creído de todos. No, hay muchas personas que leen la Biblia pero no creen en ella. No obedecen lo que está escrito. Si somos creyentes en verdad, tenemos que obedecer lo que está escrito. Y si los demás se oponen, ni modo. Dicen algunos que si nosotros damos testimonio de la verdad, deberíamos de promover la unidad cristiana. Deberíamos de buscar, como buscaba el Papa Juan Pablo II, de que hubiera una sola iglesia universal, una sola iglesia, todos unidos en el mundo. Y dicen, ustedes hacen mal en señalar los errores de otras iglesias. Dicen que deberíamos de buscar la forma de estar unidos con las demás religiones. Cristo no hizo eso. Cristo buscó la forma de unirse con los fariseos, con los escribas, con los saduceos. Vengan, todos somos hijos de Dios, vamos a hacer una comunidad cristiana. No, aquí nos amamos todos, aquí yo no hablo mal de ustedes, ustedes no hablen mal de mí. La unidad cristiana no puede existir sin la verdad. Hay tal cosa como la verdad. Si tú no crees en la verdad, yo no puedo estar unido contigo. No podemos estar unidos con los mentirosos. Tenemos que denunciar la mentira. Cristo lo hizo, tenemos que hacerlo nosotros. Yo no conozco una iglesia en Ciudad Neza, yo no la conozco, que crea lo mismo que nosotros. No la conozco. Bueno, en realidad no conozco muchas iglesias, ¿no? Pastores de esta ciudad conozco pocos. Pero si hubiera una iglesia que creyera lo mismo que nosotros, yo la conocería. Pero no la conozco. Nos uniremos a una iglesia falsa para demostrarles nuestro amor. Nos uniremos a ellos para que no nos vean como bichos raros. Si tú asistes a una iglesia donde predican mentiras, salte de esa iglesia. Si no te gusta esta, busca una donde enseñen la verdad, donde te guste pues. Pero no estés en esa iglesia si tú estás escuchando mentiras. No trates de reformarla. Hay muchos que dicen, ay, es que sí, mi pastor está equivocado, pero yo estoy orando por él para que Dios lo ilumine y a ver si predica la verdad. No, hombre, olvídalo, no trates de reformarla. Lutero trató de reformar a la Iglesia Católica, ¿lo hizo? ¿Cuál reforma? Después de Lutero la Iglesia empeoró. ¿Cómo que la Iglesia reformada? Nosotros no somos una iglesia reformada. Las iglesias reformadas bautizan niños. Las iglesias que bautizan niños son iglesias falsas. Si decimos la verdad, no seremos populares. Pero no buscamos popularidad, no buscamos alabanza, a que la gente hable bien de nosotros. Predicamos la verdad porque es nuestra obligación. Y si hablamos de los errores de otras iglesias y nos dicen intolerantes, ¿qué podemos hacer? Cristo habla en uno de los salmos, bueno, habla David y habla el hijo de David. Habla de los inconversos y los describe como perros. Cristo habla de los inconversos y les dice perros, les dice búfalos, les dice toros. Bueno, debemos predicar la verdad aunque los perros ladren. Somos responsables ante Dios de predicar la verdad, pero antes de predicarla debemos vivirla. Que Dios nos libre de ser hipócritas, que enseñamos una cosa y hacemos otra. Cristo habló la verdad y nos ha mandado a hacer lo mismo. De esa manera crece su reino. El reino de Dios que crece en el corazón de las personas crece por medio de la verdad. Nosotros no obligamos a nadie a creer en la verdad. Nadie puede ser obligado a eso. Pero esperamos que si nosotros, siendo tan necios, nos iluminó para que conociéramos la verdad, Dios puede iluminar a cualquiera. Si Dios pudo perdonarnos a alguno de nosotros, puede perdonar a cualquiera. Nadie está exento. Dios puede perdonar a cualquier persona. Incluso al sacerdote mentiroso que tiene una iglesia aquí adelante. ¿Pudiera Dios perdonarlo y salvarlo? Si Él quisiera.
Los que predican mentiras y un poco de verdades, bueno, hay iglesias que predican muchas mentiras y pocas verdades, pero hay iglesias que predican muchas verdades, no, sí, muchas verdades y unas poquitas mentiras. Por ejemplo, la presbiteriana. La presbiteriana es una de las mejores iglesias que hay en México. Esa es una buena iglesia, pero con una cosa lo echan a perder todo, con el bautismo de niños. Al bautizar a niños, están dando a entender que en el fondo no creen en la salvación por gracia. Y si no creen en la salvación por gracia, están perdidos. Al finalizar del versículo 37 dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si tú en realidad eres de la verdad, no escuches la voz del predicador, oye la voz de Cristo que te está hablando. Si nosotros les decimos a ustedes que se arrepientan, no somos nosotros. Yo, en lo personal, ¿qué ganaría si ustedes se arrepintieran? Yo no ganaría nada, ustedes serían los que ganarían. O tal vez ustedes pudieran pensar, no, pero si nos arrepentimos, vamos a dejar aquí nuestra ofrenda. Sí, pero no es eso lo que queremos, que dejen su ofrenda. Lo que queremos es que le den a Cristo su corazón. Los que aman la verdad, buscan a los que aman la verdad. Los que aman la mentira, les gusta convivir con los mentirosos, con los que aman la mentira. Los que aman a Cristo buscan reunirse con los que aman a Cristo. Cuando yo oigo a una persona decir, hermano, estoy sufriendo mucho, tengo muchos problemas de salud, problemas de dinero, problemas con mis hijos, pero yo estoy firme, Cristo es mi Señor y yo lo amo a pesar de todos mis problemas. Yo escucho hablar de esas personas y qué gusto me da. Si tú amas a Cristo, harás lo posible por apartarte de todo pecado. Si tú amas a Cristo, Cristo te enseñará a amar a tu pareja. Cristo te enseñará a amar a tus hijos. Cristo te enseñará a llevarte bien con los que te rodean, en cuanto se pueda, porque a veces no se puede. Pero el día de hoy, créanme, muy pocos creen en la verdad. Millones de personas creen en la mentira. Pero si muchas iglesias, y abundan ellas que creen en la mentira, como las que creemos en la verdad somos pocas, entonces vamos a creer en lo que creen las demás para que no seamos vistos como bichos raros. Si fuéramos los únicos en todo México en creer la verdad, no importa. Y si se burlan de nosotros y nos matan, pues ya ni modo. Pues eso es lo que pasó con los cristianos a través de la historia. Creer en la verdad, defender la verdad, promover la verdad, fomentar la verdad, nos expone a críticas, a burlas, a persecuciones y yo no sé a qué más adelante. Pero tenemos que estar dispuestos a sufrir las consecuencias de creer en la verdad. Cristo ya sabía a qué había venido al mundo. ¿Lo sabemos nosotros? ¿Para qué vinimos al mundo? ¿Para qué fuimos salvados? No podemos callar lo que hemos visto y oído. Si somos cristianos verdaderos, tenemos que decirles a los demás lo que hemos creído. No podemos callar. Si amamos a Cristo, queremos que otros lo amen. Si lo obedecemos, queremos que otros lo obedezcan. Si lo hemos reconocido como nuestro Rey, queremos que otros lo reconozcan igualmente. Entonces, créanle a Él. Créanle, porque Él no vino a mentir. Todas las palabras que salieron de sus labios fueron la pura verdad. Que Dios nos conceda amar la verdad más cada día y amar a Cristo con todo nuestro corazón, porque eso es lo que Él merece. Te damos gracias, Padre, por lo que Cristo vino a hacer. Te damos gracias por lo que Cristo vino a enseñar, porque vino a morir en la cruz por nosotros. Te alabamos por eso. Ayúdanos, Dios, a dar testimonio de la verdad y a no callar cuando tengamos que hablar. Muchas veces hemos callado por soberbia o hemos callado por cobardía. Te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a superar eso, a salir del hoyo y hablar de tu verdad
aunque la tierra tiemble. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.